Resulta, entrando ya en materia, que el presidente Guillermo Lasso, de Ecuador, decretó la disolución del Congreso y unas votaciones anticipadas. Aparentemente, la intención del caballero iba a ser evitar el juicio político contra él por el que votó la Asamblea, controlado por la oposición. Entonces, ahí ese fue el anuncio, cero tétrico, ¿no? El señor, con todo, me imagino, parte de su gabinete al lado de él. Pero nada más para que vean cómo se escucha la disolución de un parlamento en Latinoamérica. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. He firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales. Bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Así se escucha la disolución de un Congreso. Que, puta, para nosotros sería algo inconcebible, ¿no? O sea, cosa para echar grito al cielo y decir, güey, ¿qué está haciendo, cabrón? Pero bueno, en Ecuador se puede y bien eso. Se llama muerte cruzada, ¿no? Así le llaman porque tiene como base, como dijo el señor Lasso, el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Del 2008 viene este asunto. Lo que permite este artículo es la disolución de la Asamblea y faculta al presidente para expedir leyes urgentes hasta por 6 meses. O sea, va a estar gobernando por decreto aquí mi compadre. Además, lo que hace es anticipar o, digamos, agendar para más pronto de lo planeado las elecciones presidenciales y legislativas para el resto de los respectivos periodos que le encarguen, ¿no? Con eso, Lasso se está jugando su puesto, o sea, está poniendo el cuello en la guillotina y precisamente por eso se le llama muerte cruzada, ¿no? Porque está tanto el Parlamento, el Poder Legislativo como el Ejecutivo en juego. Este artículo se diseñó en su momento para superar conflictos entre las instituciones que pudieran paralizar al país, pero también se elimina el contrapeso al permitir la voz unilateral del Poder Ejecutivo en este caso, que por los próximos 6 meses así va a ser en Ecuador. Ahora, ese pedazo que vieron de declaración lo dijo ayer, porque hoy Guillermo Lasso reveló los verdaderos motivos por lo que ejecutó esta muerte cruzada. Dijo que emitió el decreto para impedir el retorno al país del expresidente Rafael Correa, que también es una fichita, ¿no? Y ya que hablamos de este caballero, el expresidente de Ecuador también fijó su postura, aquí lo ven, piensa que esta decisión no es constitucional. O sea, güey. O sea, para que vean que luego imbéciles hay en todos lados. O sea, está puesta en la Constitución que pueden hacer eso y no, es que no es constitucional. Mi compadre aquí, el señor Correa, dice que la grave crisis política y conmoción interna que argumentó Lasso para decretar la muerte cruzada no existe como tal, pero bueno, es su apreciación. Por otro lado, varios exparlamentarios de Ecuador dicen que presentaron su demanda de inconstitucionalidad ante la Corte. Tanto integrantes del Partido Social Cristiano como de la Izquierda Democrática dicen que esta muerte cruzada no es aplicable porque el argumento de Lasso sobre la crisis es falso. Digo, ya habrá que ver qué demonios es este argumento, ¿no? La mayoría opositora de la recién disuelta Asamblea Nacional de Ecuador aún tiene confianza en poder revertir este decreto del presidente Lasso para volver a sus funciones y seguir con el juicio político que podría llevarlo a la destitución. Aunque la autoridad electoral ya está trabajando, ¿no?, en los nuevos elecciones que podría celebrarse el 20 de agosto. La última palabra va a recaer en la Corte Constitucional del Ecuador, que aún tiene que decidir, ¿no?, qué va a pasar con las apelaciones de opositores. Y la neta es que como la Corte mexicana suele darse su tiempo, ¿no?, en decretar sus decisiones. Bueno, y antes de seguir con este asunto, Perú dice que está apoyando el proceso democrático de Ecuador, todo por un comunicado oficial de la Cancillería peruana que valoró, dice, las facultades constitucionales que van a permitir el mantenimiento de la gobernabilidad del pueblo hermano de Ecuador, ¿no? Pues en esas andan, ahí pues, apoyándose unos en otros. Y por lo pronto, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, anda criticando la doble moral de Lasso después de disolver el Parlamento, porque el presidente de Ecuador criticó al ex jefe del Estado de Perú, Pedro Castillo, por hacer exactamente lo mismo el año pasado. En diciembre de 2022, Lasso dijo que Castillo, que ya está encarcelado hasta ese momento, violentaba el orden constitucional de su país. Lo que estamos viendo ahorita es justo estos de enfrentamientos entre lo que es la izquierda latinoamericana y los pocos bastiones que todavía tiene la derecha, ¿no?, en algunos lados. Que digo, no podía faltar
la cuchara de Estados Unidos, que está metido en todos los asuntos del mundo, porque ya el gobierno gringo apoyó a las instituciones democráticas en Ecuador y que ellos van a seguir trabajando con el gobierno en funciones y el pueblo ecuatoriano para alcanzar los objetivos que tengan. ¿Cuáles son esos? ¿Quién sabe? Pero bueno, Andrés Manuel, como también es otro que anda metiendo la cuchara por todos lados, dice que no cree ni desea que haya inestabilidad en Ecuador, un poco dándole pues, una especie de golpe, ¿no?, bajo la mesa a esto que acaba de hacer el señor Guillermo Lasso. Arlén Ramírez Urresti está con nosotros, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, para destapar, ¿no?, qué es lo que está pasando allá en Ecuador. Doctora Arlén, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer tenerte por acá, mi estimada Arlén. Oye, creo que la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Existe esta crisis que en teoría justifica la disolución de la Asamblea Nacional de Ecuador o estamos ante una especie de artimaña, ¿no?, para evitar el juicio político de Guillermo Lasso? Las dos en realidad, ¿no? Es uno de los momentos más complejos en la historia de Ecuador. Esto ya había ocurrido en 2008, justo cuando se genera este cambio a la Constitución. Rafael Correa es la primera persona que aplica esta muerte cruzada y que además le resulta bastante bien. Sin embargo, bueno, el Machi, como le llamaban en su momento, tenía mucha popularidad, cosa que hoy el presidente Lasso no tiene, y entonces pues esto genera una crisis de gobernabilidad. En aquel entonces, en 2008, Rafael Correa lo hizo con un acto populista para retirarse un poco y validar la legalidad o revalidar, ¿no?, refrendar la legalidad de su gobierno. La gente lo apoyó, volvió a votar por él, y entonces en ese momento Rafael Correa se convierte en el héroe, ¿no?, el gran héroe de la democracia de Ecuador. Con el paso de los años, esa cláusula o este candado constitucional se queda en el texto y de alguna forma se ha utilizado en esta ocasión como una salida para evitar la destitución del actual presidente Lasso, que justamente es lo que genera este choque, ¿no?, entre la oposición correísta, que todavía está en el poder, ¿no?, y que tiene además muchos representantes, y por otro lado, ¿no?, las facciones del presidente Lasso, que creen firmemente pues que él no está involucrado en ningún acto de corrupción y que tampoco tiene nada que ver con peculado ni vínculos con el crimen organizado. O sea, eso es lo que querían. Justo la siguiente pregunta que te iba a hacer es ¿de qué lo están acusando? O sea, ¿por qué lo quieren enjuiciar? O sea, temas de peculado y crimen organizado es lo que están Así es, comentando. Lavado de dinero. Lo que dicen es que el presidente ha volteado la vista, ha dejado pasar, ¿no?, los movimientos de ciertas empresas que además, dicho sea de paso, de acuerdo a informes de la BBC, por ejemplo, pues tienen algunos nexos con cárteles mexicanos que están infiltrados ya en Ecuador. Esto tiene muchas aristas, porque evidentemente al presidente se le está acusando no solamente de ser parte de la red de lavado de dinero, no de corrupción, de peculado, sino de voltear la vista y de generar este ambiente, ¿no?, de impunidad ante la llegada de grupos de la delincuencia organizada transnacional. Eso está en investigación y justamente es una parte importantísima del debate que hoy le ha restado mucha popularidad. Es un gobierno que ha generado mucha inestabilidad. Ecuador durante mucho tiempo fue un paraíso, digamos, dentro de América Latina, generó mucha riqueza, mucha estabilidad, se logró avanzar muchísimo en las políticas públicas. Les guste o no, la realidad es que la época de Rafael Correa en su primer tramo de gobierno estabilizó muchísimo el país, cosa que hoy, ¿no?, a diferencia de las transiciones progresistas que aparentemente deberían ocurrir en América Latina, pues hoy evidentemente el presidente Lasso, con un discurso neopopulista, pues justifica estas acciones. Y bueno, a todo le ha encontrado un origen en la oposición y en los boicots de la oposición, ¿no?, de los regímenes anteriores para poder justificar todas estas acusaciones. Oye, Arlén, me decías al principio que también tiene un componente de una especie de artimaña, no, para zafarse el juicio político. Entonces, ¿sí tiene patas? O sea, ¿tenía posibilidades de prosperar el juicio político y que lo destituyeran?
Sí tenía muchas posibilidades, porque él necesitaba de los 134 congresistas, no tenían que votar por lo menos en contra de la destitución 96. Él no llega ni siquiera a 60 en el consenso para poderlo evitar la destitución. Entonces, la maniobra justamente consiste en bajar de las posiciones del Congreso a la oposición, a quien él acusa y responsabiliza de estar generando un boicot contra su gobierno desde la figura de Rafael Correa. Que bueno, suena muy similar en algunos casos esta figura del pasado, que de alguna forma boicotea al gobierno actual y que además manipula de alguna forma a la oposición en el Congreso. Sí. El presidente Lasso lo que quiere hacer es, con esta muerte cruzada, exponerse. Él está confiando en que la gente va a volver a votar por él, porque evidentemente él va a ir en la boleta de las elecciones presidenciales, pero además está confiando en que la gente no va a votar por los congresistas que tenía, cosa que por supuesto va con un margen sumamente cerrado. Sí. Sus niveles de aprobación son muy bajos y en ese sentido lo que busca es incrementar de 60 a 92 el número de congresistas que pudieran votar en contra de su destitución. Y eso se antoja difícil, ¿no? Me imagino. Bastante, porque tendría entonces que cambiar prácticamente a 30 legisladores que él, por supuesto, está candidateando. O sea, el pool de congresistas que él está enviando no es justamente para relevar a la oposición, tener una mayoría, aprovechar esta muerte cruzada que le da el margen para poder generar este gobierno a través de decretos y a través de los decretos incluso poder invalidar las elecciones en caso de que no le favorezcan. Y eso es lo más delicado porque evidentemente eso, igual que en el caso de Perú, pues de alguna forma articula un autogolpe de Estado que aunque está plasmado en la Constitución, no es el fin, digamos, y el objetivo del artículo en la Constitución para lo cual fue creado. Oye, entonces, para términos simples, está jugando todas las canicas, ¿no? O sea, el resto de su presidencia o carrera política incluso se la está jugando en las elecciones que podrían llevarse a cabo en agosto, ¿no? Según... Definitivamente, pero además se está jugando incluso un proceso penal en su contra, ¿no? En la posibilidad incluso de llegar no solamente a ser destituido, sino a ser enjuiciado por esto, y si de encontrarse culpable, pues por supuesto estará en la cárcel el tiempo que él decida, bueno, que el Congreso y el sistema judicial decida, ¿no? Y aquí algo muy importante es el papel de la OEA, que finalmente pues tendremos que ver también la participación de un organismo al cual la oposición está llamando para validar el proceso, para evitar que el presidente a través de un decreto invalide las elecciones y diga nos seguimos como estamos hasta este momento, no con decretos, pero sí con otras nuevas elecciones, dando margen un poco pues a que el proceso se alargue y él evite finalmente la destitución y el juicio penal. Arlén Ramírez Uresti, doctor en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, muchas gracias. Siempre muy ilustrativo, ¿no? Hablar contigo de todas estas cosas que luego pasan en la convulsa, ¿no? Región de Latinoamérica. Pero muchas gracias y te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, la doctora Ramírez Uresti.